noches. La fragata Libertad, ya está una mesa con el ex ministro de Defensa, Horacio Jarunarena, el ex vicecanciller Andrés Cisneros, una convocatoria importante que hizo todo el radicalismo unido para que haya una multisectorial con todos los sectores del país para oponerse a la reforma de la Constitución, y también el conflicto en el Consejo de la Magistratura porque hay una nueva recusación a un juez, y de ese tema vamos a hablar con Alejandro Fargosi, miembro del Consejo de la Magistratura. Pero hay otro tema que son las denuncias de vinculación de la policía de Santa Fe con el narcotráfico. Esto provocó ya la caída y detención del ex jefe de la policía de Santa Fe. Está con nosotros el gobernador Antonio Bonfatti. Gobernador, la primera pregunta es qué pasó en Santa Fe y si es cierto que hay una vinculación entre la policía y el narcotráfico. Bueno, buenas noches. Bueno, hubo una noticia periodística aparecida hace, no el viernes pasado, sino el anterior, donde denunciaba al ex jefe de policía de la provincia porque había una denuncia en donde se lo implicaba en una relación con narcotráfico. Fue detenido por eso. Nosotros estamos esperando que la justicia actúe. Hemos manifestado desde el primer día de gobierno la necesidad de bajar la violencia que existe en la provincia y que creo que es generalizada en el país, en la familia, en la escuela, en el fútbol, en la calle, que el tráfico de drogas tiene mucho que ver con esto, por el alto consumo que existe en la sociedad. Hoy tenemos en Santa Fe alrededor del 10% de los santafesinos que consumen drogas. 10% es una cifra alta. Estamos hablando de 300.000 personas, 320.000 personas. Estas son las cifras epidemiológicas. Y por otro lado es indudable que hay sectores de la policía que son parte de este tráfico que tiene que ver con las drogas y que obviamente nos preocupa y que combatimos desde el primer día también, porque hay una reestructuración desde hace tiempo en las fuerzas policiales, pero también hay buenos policías que intervienen para abordar el tema de las drogas. Caso concreto, en Santa Fe, en lo que va de este año, se han realizado 1000 y algo de procedimientos con 1244 detenidos. Y esto habla bien de algunos policías, y de otros habla mal, y esos son los que perseguimos. ¿Y esos procedimientos, gobernador, quién los hizo? La policía de la provincia de Santa Fe. ¿Todos? Todos estos que les nombro, sí. Las fuerzas federales han hecho 10 procedimientos con 20 detenidos. 10 frente a 1000. Frente a 1010. Digo, el narcotráfico es un delito federal. Nosotros no nos hacemos los distraídos, somos responsables todos. Tenemos que sumar voluntades porque solos no podemos las provincias. Tenemos que sumar la voluntad de Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, de los jueces federales. Santa Fe tiene los mismos jueces en número que hace 30, 40 años atrás, donde ha crecido la población, pero también ha crecido el tema del narcotráfico. Y lo tenemos que abordar también desde el otro aspecto, que es el social. Pero volviendo al tema de la policía, desde enero de este año hemos pasado a disponibilidad más de 200 policías por distintas circunstancias que tienen que ver con la asociación. ¿Algunas vinculadas con el narcotráfico? 22 de ellos. 22 de ellos. Y no tiene nada que ver con este último episodio, sino de transformaciones que estamos llevando adelante desde la Secretaría de Control, desde organismos que estamos creando, desde el Contralor de la Fuerza, pero como todas las cosas y más una organización de este tipo, las transformaciones no se hacen de un día para otro. Pero asumimos este compromiso y una gran oportunidad para saltar hacia adelante, para seguir produciendo cambios en la provincia. Dígame, gobernador, ¿cómo se enteró usted de que su jefe de policía estaba vinculado al narcotráfico? Nos enteramos por un medio de la capital federal. ¿El gobierno nacional no le dijo nunca nada? No, es una denuncia que se hizo en el año 2009. Perdón, acá se dijo 2011. No, 2009, en una escucha de una persona dueña de un prostíbulo que habla con un policía y este policía dice hay que arreglar con fulano, sultano, y da el nombre del ex jefe, y a su vez de un seguimiento de autos con claves, bueno, que son parte de lo que se está tratando y ventilando en la justicia federal. Y que yo no ni juzgo, ni acuso, ni defiendo. Este policía que se defienda, que la justicia actúe. Ahora tenía el expediente desde el mes de septiembre, no había todavía ningún cargo efectuado, ningún tipo de detención, y nos enteramos por los medios. ¿Qué actitud tuvo el gobierno nacional en todo esto? En algún momento, después ya de publicada la información, de que el gobierno nacional tenía esta información, ¿se comunicó con usted? Dijo, bueno, ¿qué podemos hacer juntos? ¿Algo? A ver, nosotros desde el inicio de la gestión tuvimos 2 reuniones con la ministra Garré, 2 reuniones con el ministro Alac.
a este último pidiéndole la designación de más cantidad de jueces, algo que ya había formulado el senador Giustiniani en la Cámara de Senadores. El Consejo de la Magistratura había aprobado la designación de un juez para Venado Tuerto. Con la ministra Garré lo que pedimos es colaboración. Nosotros sin gendarmería, sin prefectura, sin policía de seguridad aeroportuaria, la droga penetra al país y penetra por distintas vías y no es Santa Fe la que puede frenar el ingreso de la droga. Y sí coordinar inteligencia, sí coordinar con los juzgados, tener actuaciones comunes, tener intercambio de información para luchar contra un delito que todos sabemos que es grave, que existe en todo el mundo y que estamos frente a un enemigo muy poderoso. Si no coordinamos, es muy difícil combatirlo. ¿Y qué pasó con esas reuniones? Bueno, quedaron en darnos respuestas. La última, no reunión, sino una charla informal de 2 minutos con la ministra Garré el martes pasado en ocasión de los 100 años de la ley Sáenz Peña, le volví a reiterar. ¿Es cierto que la ministra se fue cuando usted estaba hablando? No, estuvimos charlando 2 minutos. No. Estuvimos charlando en una parte solos, 2 minutos, donde le pedí que en lugar de buscar culpabilidades, nosotros asumimos nuestra responsabilidad como gobierno de seguir profundizando los cambios estructurales necesarios en la Policía de Santa Fe, pero que solo no podemos combatir a algún delito tan grande y tan grave y tan poderoso en el mundo como el tema del narcotráfico. Solo no podemos. Cuénteme qué pasó en esa reunión que se hizo, creo que el viernes, donde usted había convocado a todos los legisladores nacionales de su provincia y el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, encabezados por el diputado Agustín Rossi, se retiró antes de empezar la reunión. Yo los había convocado por el lunes anterior, no fue posible hallarlos. Tuvimos la reunión el viernes, yo convoqué a los 19 diputados nacionales por Santa Fe y a los 3 senadores. Faltaron 2 diputados, 2 senadores. Comencé mi participación diciendo que estábamos frente a un hecho complejo, que asumíamos nuestras responsabilidades en cuanto al manejo de la policía de la provincia, que no nos apresuráramos ni a imputar, ni a juzgar, ni a defender a alguien que para eso está la justicia, pero que los convocaba porque este problema, lo vengo diciendo del primer día que asumimos en mi mensaje inaugural en la legislatura, el 1 de mayo cuando iniciamos el periodo ordinario de sesiones, en cada discurso que me toca darle a la población con respecto a la inauguración de una ruta, en un discurso con un tema económico, siempre hablo del tema de la violencia, que tenemos que generar confianza entre los santafesinos, en momentos difíciles tomarnos de la mano. Bueno, me cortó frente a esta introducción y me dijo el diputado Rossi que quería que entrara la prensa y el presidente del partido. Digo, el presidente del partido no hay ningún problema que entre, a pesar de que una reunión de legisladores... Del Frente para la Victoria. Del Frente para la Victoria, pero me parece que si tenemos una reunión de trabajo para ver cómo abordamos el tema de coordinación con los jueces federales, las distintas fuerzas de seguridad de la nación, primero hagamos la reunión de trabajo, escuchémonos y después hagamos todas las... el informe a la prensa. Y entonces, digamos, si no es así, nos levantamos y se fueron. Y nos quedamos trabajando con el resto de los legisladores desde las 9 de la mañana hasta la 1, con distintas alternativas de profundizar algunas cuestiones de leyes que podemos modificar, escucharnos porque nadie tiene la verdad absoluta en estos temas, y más tratándose de la complejidad de los mismos. Así que este fue el motivo de la convocatoria. Gobernador, sobre eso le quiero hacer una pregunta. A ver, después de haber vivido ya una semana sobre este tema, ¿usted cree que hay alguna operación contra usted y Hermes Wiener? Mire, yo no voy a entrar en ese juego de echarle la culpa a este o al otro, ese juego de decir esto es una operatoria. Digo, acá hay una denuncia concreta, que se investigue, que la justicia federal investigue. Y nosotros sí vamos a seguir reclamando la necesidad de cooperación entre todos. Porque si entramos en el juego de si yo le echo la culpa al gobierno nacional, el gobierno nacional le echa la culpa al gobernador de la provincia, no resolvemos el problema que nos aqueja, que es el problema de los jóvenes que están en la droga. No resolvemos el problema de eliminar el narcotráfico en el país. Entonces, no voy a entrar en ese juego. Voy a seguir permanentemente reclamando la necesidad de articular entre las provincias y la nación para resolver este tema. ¿Cree que hay posibilidad, gobernador, de trabajar conjuntamente con la nación en un tema que es evidentemente un problema del Estado Nacional, no del Estado de Santa Fe? Yo creo que debería el Cedronar convocarnos, que debería la ministra Garré... ¿Cómo se lleva con Bielsa? Usted que es el titular del Cedronar, es comprovinciano. Sí, desde el punto de vista personal bien, pero digo, yo creo que nosotros tenemos que aceptar este desafío y saltar para adelante. Esto es una oportunidad fantástica, porque también para la provincia es una oportunidad. Fíjese que en estos años
Usted para exigir primero tiene que dar. La policía le hemos resuelto los viejos juicios que tenía, hoy el salario se actualiza de forma automática, tienen insumos, y tenemos el 911 que no existía en la provincia de Santa Fe, una capacitación y una formación que para ser hoy oficial de la policía se requiere 2 años de formación, más una tecnicatura 3, más una licenciatura 4, se ingresa con secundario, antes con 4 meses una pistola y a la calle, y ahora estamos en los cambios más profundos, que tiene que ver con el manejo del dinero, que tiene que ver con los controles, que ya se vienen haciendo desde la Secretaría de Control de la Fuerza de Seguridad, del manejo de los recursos humanos. Pero usted, un policía, no lo compra en una estantería. Un policía hay que formarlo, hay que capacitarlo. Una transformación de una estructura de 148 años, que nunca se ha transformado el fondo de esa estructura, se hace con docencia, se hace con controles, se hace con participación del policía. Y esto es lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, este es el desafío y esta es la oportunidad que a nosotros nos da este hecho tan lamentable, que ojalá que resulte bien, y si no, también, porque la justicia va a actuar y a nosotros nos da la posibilidad de seguir avanzando. Ojalá también sirva para que se ponga en blanco sobre negro lo que pasa con toda la fuerza de seguridad del país, no solo con la de Santa Fe y el narcotráfico. Me parece que es la gran oportunidad que tenemos de abordar este tema. Le agradezco mucho, gobernador. Gracias a usted. Una pausa. Auspicia desde el llano. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas. Cienza Argentina. Comprender el propósito de nuestra empresa nos hace grandes. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. Presentó Petrobras. Bien, el senador Ernesto Sanz, precandidato presidencial a la presidencia, y nadie descarta que sea candidato a presidente en algún momento, pero por ahora es dirigente del radicalismo. Antes de entrar en lo de la multisectorial, usted estuvo escuchándolo recién al gobernador Bonfatti. La verdad que ese es un caso que a mí me preocupa por 2 razones. Porque hay una denuncia de vinculación del narcotráfico y la fuerza de seguridad que todos lo sabíamos y nadie se decía. Sí. Nadie lo decía. Pero por otro lado, el uso político que podrían estar dando de este tema el gobierno nacional. El gobierno nacional actúa en este tema con una perversidad fenomenal. Probablemente el gobernador no lo pueda decir en estas palabras, porque además tiene que conservar una relación institucional, pero el gobierno nacional es perverso en la administración de los recursos cuando concentra recursos que son de las provincias y perverso cuando tiene muy mala gestión en políticas nacionales, como es esta, la del combate contra el narcotráfico, un delito federal donde actúan no solamente la justicia federal, sino las fuerzas federales que están a cargo del gobierno nacional, y la perversidad está con la mala gestión del gobierno, la inoperancia del gobierno. La Argentina es un colador para el ingreso de la droga, culpa del gobierno nacional, y luego le traslada la responsabilidad a los gobernadores. Es lo mismo que hace con el dinero. Les quita el dinero que le pertenece a las provincias y luego los acusa a los gobiernos provinciales de que no hacen ciertas y determinadas cosas que deberían haber hecho con ese dinero. Eso se llama perversidad política. Está en el gen, en el ADN del kirchnerismo. Vamos a su tema, que es el tema de lo del viernes, multisectorial para oponerse contra la reforma. ¿Qué es la multisectorial? ¿Por quién estaría conformada? A ver... ¿Y cuál es el objetivo o los objetivos? El radicalismo fue una de las primeras voces que ya hace algunos meses dijo que el problema político central
en la Argentina impuesto por el gobierno, porque es un problema del gobierno y no de los argentinos ni de la sociedad, es la sucesión del poder. La sucesión del poder, exactamente. Un régimen basado en la concentración de poder y en la exaltación del liderazgo como formas digamos, de militancia propia y de construcción de militancia, tiene un problema central, y el obstáculo es la Constitución, que impide un nuevo mandato. Y entonces nosotros, al decir eso hace algunos meses, lanzamos un debate en el cual el propio oficialismo, al principio muy tenuemente, pero luego ya desembosadamente, aceptó que ese es el problema y que están direccionados hacia eso y que van a poner toda la carne en la parrilla, como se dice, en las elecciones del año que viene, que es cuando necesitan los 2/3 en el Congreso para ir por la reforma. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted cree entonces que este es un proyecto serio, el de la reelección de la... Absolutamente. Con el correr del tiempo y en los años que llevo de legislador, me acostumbré a no mirarles la boca con la que dicen las cosas, sino la mano con la que firman, con la que avanzan, con la que realmente avanzan en la construcción de su proyecto político. Entonces, por ahí cuando algunos dicen, no están nuestros planes, la reelección, yo más creo que ese es el sentido, pero además porque no tienen otro camino, porque no hay otro camino. Entonces, ¿qué es lo que digo? Así como en algún momento el radicalismo fue quien largó esta primera piedra al debate, nosotros queremos que esto hay que encauzarlo. Y encauzarlo democráticamente, en una democracia participativa y con una sociedad que felizmente está empezando a participar y está empezando a involucrarse con mucha preocupación sobre el destino del país. La convocatoria que hicimos el viernes en un foro, déjeme que haga un paréntesis para pasar un pequeño aviso, un foro de 1000 dirigentes de todo el país, intendentes, legisladores provinciales, legisladores nacionales. Donde estaban todas las líneas internas. Donde estaba todo el mundo, verdaderamente digamos, una respuesta partidaria muy fuerte del radicalismo, mirando hacia adelante, con propuestas, con un análisis muy exhaustivo del país. Bueno, la propuesta fue convocar a todos los sectores, no solamente los sectores políticos, los sectores sindicales, los sectores universitarios, la Federación Universitaria Argentina, la sociedad que se organiza a través de organizaciones, las famosas ONG, convocarlas a que encaucemos toda esta energía que tenemos para que la Constitución Nacional se cumpla y no se reforme, ¿no? Porque el lema, si usted me pregunta cuál sería, la Constitución Nacional hay que cumplirla y no reformarla. Estamos en deuda con la reforma del 94. Entonces, lejos de pensar en reformarla, hay que cumplirla. Y bueno, la convocatoria entonces es a tratar de encontrar un espacio común para que toda esa energía la podamos canalizar en acciones concretas. En cuestiones de partidos políticos, ¿hay límites? No, absolutamente no. No puede haber límites. Mire, yo, inclusive, hablando en términos políticos, no de la multisectorial, yo tengo una frase que por ahí a algunos no les gusta, a algunos políticos no les gusta, pero el que ponía límites en la Argentina era el Perito Moreno. Después del Perito Moreno nos queda chico a todos andar poniendo límites, sobre todo cuando hay una cosa en el medio tan importante como es el futuro del país, como es la Constitución, como son las libertades, como es el sistema republicano, la división de poderes, el federalismo. Entonces, el límite, o digamos, la convocatoria está acotada a todos aquellos que de buena fe quieran, desde el sector político, los sectores sindicales, los sectores de la ONG, la sociedad civil organizada, quieran trabajar para evitar que haya un nuevo atropello, un nuevo avasallamiento por parte del modelo de poder que hoy está en la Argentina. Dígame, senador, ¿y qué va a ser esta multipartidaria? ¿Documentos, encuentros en el interior? ¿Qué Mire, es lo que va a hacer? Es muy incipiente, Joaquín. La verdad que si usted me pregunta cuál es la hoja de ruta, la hoja de ruta no está hecha porque precisamente nos parece una falta de respeto armar una hoja de ruta sin la participación de todos. Claro. Lo que hemos lanzado es una convocatoria. Primero, y es una convocatoria que está, una convocatoria que está abierta, que hay muchas conversaciones informales y hay muchas cuestiones que sirven como antecedente. Mire, lo que pasó con lo de Leandro Despuy,
que frente al intento de descabezamiento de la autoridad máxima de la Auditoría General de la Nación, todos los sectores opositores, vinculados al ámbito político, digamos, solamente, pero es una cosa muy fuerte, todos concurrimos en defensa no de una persona y mucho menos de un partido político el cual representa a esta persona, sino en defensa de la institución, Auditoría General de la Nación, y en defensa del principio del valor del control, que está absolutamente devaluado en la Argentina. Bueno, ese antecedente es un antecedente muy valioso. Si usted eso, a su vez, lo amplía a otros sectores de la comunidad, bueno, ahí tiene. Ahí está el germen. La hoja de ruta, hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, la metodología vendrá después. El encuentro con fuerzas opositoras que van a ser con otros partidos políticos seguramente, ¿podría surgir de ahí una, dos o tres alianzas electorales para el año que viene? No, mire, si hay algo que quiero dejar en claro, porque lo dejamos en claro el mismo viernes, una cosa es una multisectorial, un acuerdo democrático, republicano, de valores, de principios, y otra cosa muy distinta es la cuestión electoral, lo del año que viene. Y no hay que mezclar una cosa con la otra, porque ya hemos visto que cuando se mezclan, las mejores intenciones quedan diluidas en el tiempo. Cuando empezamos a mezclar las cuestiones electorales empieza la desconfianza, empiezan las diferencias y me parece que ahí empiezan los problemas. Por esos problemas es que la sociedad, con legítimo derecho y con mucha razón, cuando se moviliza, le pide a la oposición que seamos eficaces, que seamos efectivos, que hagamos algo concreto. Entonces nosotros no queremos mezclar. El año que viene hay elecciones. Es más, tenemos la ventaja de que hay elecciones de medio término, legislativas, en donde no hay una necesidad imperiosa de encontrar un candidato a presidente, un programa al cual tengamos que seguir. Eso es el 2015 y ahí estamos, la verdad, con un desafío enorme. Pero el año que viene, hasta le diría que hasta es inteligente que las distintas fuerzas vayamos a buscar esos legisladores para sentarlos en el Congreso desde nuestras propias identidades. Porque lo que importa es que el año que viene haya muchos legisladores opositores, eso sí, habrá que ver que sean realmente legisladores opositores, porque ha habido mucha borocotización en la política últimamente. Pero bueno, ahí cada partido podrá presentarse a la sociedad y decir cuáles son sus antecedentes de coherencia en todo caso. Pero que haya muchos legisladores opositores por las distintas fuerzas, me parece que ese es el secreto para que no se tengan los 2/3 del oficialismo. Déjeme hacerle una última pregunta. Yo lo escucho, cuando lo escuchaba hablar de la multisectorial, pensaba que qué grave parece para su percepción la situación institucional. Sí. ¿Es tan grave como parece? Sí, es grave. ¿Y cuáles son los riesgos? Pero, mire, no hay división de poderes en la Argentina. No hay cosa más grave que una democracia republicana basada en la división de poderes hoy tenga una baja calidad o una baja densidad que se manifiesta, por ejemplo, en el tema de la división de poderes. El Congreso funciona solo para lo que quiere el gobierno y ahora la justicia está empezando a ser víctima de también el funcionamiento solo para lo que el gobierno quiere, con los jueces que el gobierno pretende, direccionados todos a cumplir los objetivos del gobierno. En realidad, lo de la justicia, paréntesis, hago un paréntesis, no es nuevo, aparece hoy en la superficie, bueno, por razones obvias, las causas que el gobierno tiene contra sus adversarios, pero que gran parte de la justicia venía funcionando sometida a los designios del gobierno, esto es relativamente viejo, es la justicia penal. Está el caso de Ollarvide. La justicia penal, la justicia penal, a ver, hoy veían los títulos, Felisa Micheli sentada en el banquillo de los acusados. Yo quiero ver alguna vez algún funcionario que no que haya perdido el poder y sea un ciudadano común, algún funcionario que tenga poder. Los países serios en el mundo son los que sientan en el banquillo de los acusados a los funcionarios que tienen poder. Brasil es el ejemplo, ¿no? Ahora, sentar en el banquillo de los acusados a alguien que quedó tirado en el camino, porque el propio oficialismo lo dejó tirado en el camino sin ningún tipo de resguardo, porque precisamente no les interesa, bueno, eso está bien que la justicia lo haga, pero ese no es el secreto de juzgar y condenar al poder, ¿no? Le agradezco mucho, senador. No, gracias a usted. Una pausa. Auspician desde el llano. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Shell V-Power Nitro Plus Nafta y Diesel ya está en Argentina. Diseñado para actuar instantáneamente sobre los depósitos del motor, mejorando el desempeño. Nuevo Shell V-Power Nitro Plus. Renueva tu motor. Banco Hipotecario, creador de dueños. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Clo-Clo Eventos, el lugar de las empresas exitosas. Bien, el tema de la fragata Libertad, que está incautada en Ghana, con un ex ministro de Defensa, Horacio Carboneira, y un ex vicecanciller, Andrés Cisneros. La primera pregunta que les quiero hacer es si el gobierno cometió un error, hizo bien en mandar la fragata a Ghana. Yo creo que es una exposición típica de mala praxis por parte tanto del Ministerio de Defensa como de la Cancillería. Y creo que esto es lo que se ha pretendido ocultar. Pero después me gustaría, sin prejuicio de que hablemos de la fragata, también poner la atención en otros temas, porque la fragata ha producido una suerte de efecto sol, ha deslumbrado a la gente con la angustia que le produce que la fragata esté en esa situación. Por lo que significa, claro, ¿no? Pero oculta temas gravísimos que están sucediendo en el área de defensa y que en este momento parecen ocultos por esta situación. ¿Y por ejemplo? Por ejemplo, la Armada movilizó 4 buques en los últimos 30 días. La fragata Libertad, que está presa en embargo en Ghana. La Espiro, que tenía que ir a hacer unas maniobras con Brasil y Uruguay y Sudáfrica, en las costas de Sudáfrica, y no pudo salir porque no estaba en condiciones de navegar. Fue reemplazada por la Gómez Roca. La Gómez Roca fue y no pudo participar porque se descompuso en el camino y está varada ahora en Sudáfrica y todo el mundo teme de que se la embargue. Y la Rosales, que tenía que hacer un ejercicio en Brasil, con Sudáfrica y con Brasil, y que no pudo salir porque no estaba en condiciones de navegar. Cerro Dragón. Hay un problema con los dragones, que son un grupo que alentó el oficialismo. Trasladan a los gendarmes en avión desde Rosario a Cerro Dragón, los colocan en unas situaciones insoportables para vivir. Se soluciona el problema, era cada vez más urgente sacarlos porque no podían estar ahí de la situación de disciplina que se estaba generando. El avión que los va a buscar no puede salir porque está roto, no hay otro que lo reemplace, lo sacan urgente por la ruta helada, se accidentan, mueren 9 gendarmes, la presidenta va al velatorio, anuncia y se queja por los malos haberes que perciben los gendarmes, y a los 45 días sacan un decreto por medio del cual le rebajan los sueldos porque dejan sin efecto la sentencia a favor de los gendarmes que habían recurrido a la justicia. Ejército. Tiene 11 brigadas desplegadas en el territorio argentino. Para que un ejército funcione, estas 11 brigadas tienen que tener más o menos entre 80 y 100.000 soldados. Tienen 17.000. ¿Por qué? Porque se pasó, cuando se eliminó el servicio militar obligatorio, de un ejército de masas a un ejército de profesionales. Esto significa reemplazar cantidad por calidad. ¿Cuál es la calidad de los profesionales actuales? Equipamiento que tiene 35 años de uso o de antigüedad. Imposible. Fuerza Aérea. Los aviones de combate, los Mirage 3, están fuera de servicio. No pueden volar porque son peligrosos para los que lo pilotean. ¿Sabe con qué se entrenan los pilotos? Con los Aeromacchi, que tienen 50 años de antigüedad. Y es como, como si usted preparara para correr en Fórmula 1 con una flota de Forá a los pilotos. Y el problema, ¿y qué nos queda? ¿Qué nos queda en todo este tema? Los saberes, el personal. ¿Cómo se lo cuida el personal? Y bueno, por lo menos
teniendo una política razonable de haberes. En este momento los disparates que han hecho en materia de haberes de las Fuerzas Armadas ha hecho que haya más de 150.000 juicios en trámite. Juicios que el Estado va a perder. Que militares han hecho ante juicio al Estado ante la justicia. Por el disparate de la política de haberes. Juicios que el Estado va a perder, que ya ha perdido, pero que no los paga, como tampoco paga lo de los jubilados, y se genera un costo fiscal que alguien algún día va a tener que pagar. ¿Qué se hace frente a todo esto? Bueno, el ministro de Defensa está en medio de una pelea interna con el viceministro, porque el viceministro le mueve el piso. El vocero oficioso del Ministerio de Seguridad, que es el señor Berbisky, trata al ministro de Defensa como si fuera ministro de Defensa de un país enemigo. La ministra de Seguridad, a su vez, tiene en su propio seno al viceministro, que pretende construir una imagen que sea la contrafigura de la ministra, que es Bernie, que se hace fotografiar en un helicóptero, llegando como un Rambo de los tiempos modernos a disolver una manifestación de 50 colectiveros que se estaban yendo. Y todo esto en medio de que nuestras fronteras son un colador, porque la gendarmería ha sido retirada de las fronteras, de que... ¿Se refiere al tráfico de drogas? Claro, por supuesto. De que las Fuerzas Armadas y la Armada Especial, juntamente con la Prefectura, permiten que se esté depredando toda nuestra riqueza de mar, porque no tienen barcos para hacer la custodia necesaria. Usted va a ver a la Prefectura haciendo control de vehículos en los lagos de Palermo, debe ser por la proximidad al lago que tienen que hacer ese trabajo. Y una población que somos todos nosotros, que no nos merecemos realmente que nuestras fronteras estén siendo depredadas, que nuestra riqueza histícola esté siendo depredada, que nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad estén en poca capacidad para resolver problemas de cualquier accidente de la naturaleza que se nos pueda producir. Después podemos hablar de la fragata. A ver si Cisneros habla de la fragata. Yo te acuerdo con el tema. Pero es muy bueno la radiografía que hizo. Es buena. Sí. Estoy de acuerdo con que la fragata nos ha encandilado a todos, con razón, porque es un tema muy delicado para toda la Argentina. Pero que el tema de fondo es otro. El tema de fondo es que somos un país que está en cesación de pagos y que apenas ponemos un pie fuera de la frontera nos pueden embargar. Este es el problema de fondo. Yo no responsabilizo tanto a los dos ministerios por la confección del itinerario, porque era una ruleta rusa. Cualquier itinerario que se hubiera hecho en cualquier puerto casi del mundo podía estar esperándonos. Porque tal es el grado de indefensión jurídica y política que tiene la Argentina. Para que un país como Ghana se atreva a hacerle esto a la República Argentina, quiere decir que a la Argentina no le importa a nadie en el mundo, no tiene peso. Nosotros no pesamos en el mundo y no tenemos un sistema de alianzas que nos respalde frente a una situación como esta. ¿El Consejo de Seguridad era un lugar para ir a plantear este tema? No, porque el Consejo de Seguridad tiene otras funciones que tienen que ver con la seguridad internacional. Y esto es un tema económico, comercial. La fragata está embargada en un juzgado con una sentencia comercial, puramente de derecho privado. Bueno, no tiene nada que ver. El Consejo de Seguridad no tiene nada que ver con eso. Yo creo que la Argentina está en esta encrucijada. En la faz jurídica tenemos razón, pero la justicia es lenta. Y en la faz política sería más rápido, pero no tenemos peso. Estamos en esa situación. El silencio de UNASUR me parece escandaloso, estruendoso. El Mercosur no se ha pronunciado. Y desgraciadamente, nuestros países vecinos no reaccionaron como un resorte para apoyarnos. Hubo que ir a golpear puertas para que nos apoyaran. Y eso es una lástima. Pero hay cosas buenas. Por ejemplo, este pronunciamiento de los ex cancilleres es bueno, está muy bien. Es decir, que la oposición no tome esto como una ventaja para pegarle al gobierno y que el gobierno tampoco lo use con fines políticos internos. Este es un tema que debe unir a todos los argentinos y cuando se solucione lavaremos los trapitos sucios en casa después. Y eso está muy bien. Así que eso es una buena noticia. Ahora, espero que el gobierno responda a los ex cancilleres convocándolos.
no esperando que le giren al gobierno un cheque en blanco, apoyando cualquier cosa que haga, sino que el gobierno diga, bueno, atento a lo que ha hecho la oposición, la convoco, nos sentamos y planificamos juntos, todas las fuerzas políticas y el gobierno, la forma de defender a la Argentina en esto que es una atrocidad jurídica. ¿Usted cree que va a hacer eso, el gobierno? Espero que lo haga. Carolina, ¿cómo se decidía históricamente el viaje de la fragata? ¿Lo decidía la Armada? Que parece que hasta ahora, por los relevos que hubo, es solamente la Armada. Lo decidía el Ministerio de Defensa, tenía opinión la Cancillería, tenía opinión el Ministerio de Economía después del default, como dice Cisneros. Sí, yo lo puedo decir lo que se hacía en mi época, ¿no es cierto? Primero había una propuesta de la Armada con un itinerario en función de... Y usted fue ministro, después también fue ministro con Alfonsín, pero también después del default. En la época de Duhalde teníamos esta consideración, teníamos que ver si la fragata donde iba podía tener riesgos o no tener riesgos. Y se pueden prever, algunos riesgos se pueden prever. La Armada presenta unos destinos en función de las necesidades del viaje de instrucción que culmina con la carrera de los futuros oficiales. El Ministerio de Defensa lo ve, pone, saca, sugiere, corrige, se elabora una propuesta, después va a Cancillería, la Cancillería también, porque la fragata es una embajadora de buena voluntad, pone, saca, sugiere, y luego se concluye con una propuesta que finalmente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas resuelve este itinerario. Y ese itinerario que se cumple. Por eso resulta realmente patético que la primera ocurrencia que tuvo el ministro de Defensa fue responsabilizar a funcionarios o a militares de tercer nivel de la Armada como los causantes de este desastre, ¿no es cierto? Como si ellos tuvieran la necesidad de saber o la obligación de saber qué pasa con el default de la República Argentina. Pero yo creo que lo que señaló Cisneros está muy bien. Yo creo que la Argentina tiene en materia internacional, este gobierno me refiero, un comportamiento adolescente. Ellos se creen que pueden hacer cualquier cosa y que nadie después les va a pedir rendición de cuentas. Entonces, cuando pasa un incidente como este, pasa lo que señala Cisneros, que nadie en definitiva se entusiasma demasiado por salvar a la Argentina de una situación cuando muchas veces la Argentina se ha comportado erráticamente en una cantidad de temas de política internacional. Bueno, pero ya estamos como estamos. ¿Qué se debería hacer hoy? ¿Cuáles serían los caminos? Y esto lo pregunto a los dos, para recuperar cuanto antes la fragata, ¿no? Si uno lee la sentencia del juez Griesa y después la sentencia del superior a Griesa que confirma la sentencia de Griesa, lo dice muy claramente. Dice, la Argentina es un país que no respeta el derecho que tienen todos los involucrados en este asunto e ignora los reclamos... Se está refiriendo a los bonistas en default, ¿no? Vamos al default. Lo que está diciendo es, señores, vengan, negocien con los acreedores, lleguen a algún acuerdo, estén a derecho y la comunidad internacional va a empezar a respetarlos de vuelta. La idea no es rendirse ante los fondos buitres y ir a pagarles a ciegas. Es decir, bueno, señores, presentarse en la justicia, a cuyas sentencias nosotros no hemos hecho ningún caso, y decir, bueno, muy bien, vengo a ejercer mis derechos, y ejercerlos. Y no ignorar las sentencias de la mitad del mundo. Si tenemos un montón de sentencias de tribunales muy serios en contra nuestra, y no hacemos nada. Lo último que se puede hacer es ignorar esas cosas. Dejemos de ignorarlas, presentémonos a derechos, sentémonos con quienes nos reclaman, y vamos a ver cómo los jueces que hoy nos embargan van a dejar embargarnos. Porque lo que ellos quieren es que la Argentina vuelva al sistema internacional y no tener que llegar a estas circunstancias en las cuales nosotros mismos los ponemos. ¿Coincide? Sí, yo quiero corregirlo a Cisneros, no es que no hagamos nada. Después del default, que podemos discutir en todo caso, lanzamos un bono reajustable por el índice de precio del consumidor y truchamos el INDEC para pagar menos en los reajustes. Eso lo hicimos después. Bueno, con correcciones como esas paso al frente yo. Pretender que nos respeten es un poco complicado.
Una última pregunta a los dos. Sí. ¿Qué opinión tienen de la frase esa de la presidenta que provocó tanta polémica, que se queden con la fragata pero yo no entrego la soberanía? Sí, a mí no me pareció una frase afortunada. Son esas frases que producen el aplauso inmediato, pero que luego de un análisis frío no es lo más afortunado. En realidad lo que yo creo es que la presidenta tendría que convocar a todos, a toda la fuerza de la oposición, para hablar del tema de los haberes de los militares, que es un dramón, realmente un problema muy serio, y con humildad reconocer que, bueno, que se equivocaron en algunos temas y que los temas son de tal envergadura que requieren una task force lo suficientemente importante para solucionarlos, y la task force se arma en el Congreso a partir de las fuerzas políticas que están representadas. Decir esto que dijo la presidenta sin hacerse de cargo de las propias responsabilidades me parece que no conduce a ninguna parte. Sí, hubiera sido mejor que no lo dijera, pero yo no le doy una importancia muy grande a la frase, porque seguramente la presidenta no dijo que aceptaba que se quedaran con la fragata. No es cierto, no es verdad. De manera que no le atribuyo una gran importancia. Una sola cosa. En la historia de las relaciones internacionales está probado que cuando un país tiene muchas divisiones internas, como tiene la Argentina hoy, los temas internacionales son los que más fácilmente unen a la gente. Porque sencillamente el adversario está fuera. Claro. Bueno, esta es una cosa muy sensible, aunque no tan importante, lo de la fragata. La fragata podría ser el principio de una costumbre que en Argentina se ha perdido, un principio, una conducta, que es que el gobierno llame a la oposición y diga: señores, ¿qué hacemos? Y se dialogue sobre qué hacer. Después el gobierno va y lo ejecuta. Eso hicimos con los hielos continentales, por ejemplo, en su momento, para pasar un aviso nuestro. Pero se hizo también en los gobiernos radicales. Se llama a los demás y dice: señores, pongámonos de acuerdo porque el problema está afuera. Y nosotros somos argentinos. Y creo que sería una buena oportunidad este tema internacional de la fragata para que gobierno y oposición empiecen a trabajar juntos en la búsqueda de soluciones, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho. Una pausa. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros y el polo sanitario más importante del país. Un nuevo hospital de pediatría, el Hospital Abete, el Centro de Cirugía Robótica, el Centro de Obesidad Dr. Alberto Cormillot, el Hospital de Rehabilitación y la nueva maternidad, mientras se construye el Hospital de Diagnóstico Precoz. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio, Gobierno de Jesús Cariglino.